Creepypasta Leónidas Silencers a la muerte. Oficiales detienen a un joven en una escena de crimen con característica de entre 18 y 22 años de edad, castaño claro, 1,87 m de alto y vestimenta sospechosa. Los oficiales debatían quién será el que interrogara al joven que hace rato detuvieron. Al parecer algunos tenían miedo porque aquel joven castaño tenía señales de dar mucha mala espina. El comisario general interrumpió diciendo: bueno, no se peleen que yo me encargo de esto, cobardes. El comisario general pegó un suspiro y se dirigió hacia la celda del detenido para interrogarlo. Cuando llegó al lugar el comisario, notó que el joven le resultaba familiar, pero más que el joven no dejaba ver su rostro, estaba cabeza baja, sus manos estaban juntas como si estuviera esperando algo. Cuando el comisario general entró y cerró la celda para sentarse frente del joven, sacó una libreta y un birome para escribir. Bueno, ¿cómo te llamas, muchacho?, dijo el comisario, pero el joven misterioso no respondía. Apenas se giró, podía escuchar respirar y también se le podía escuchar cómo hablaba solo. El comisario le volvió a preguntar lo mismo y el joven seguía sin dar ninguna respuesta, después de preguntar unas cuantas veces hasta que el joven decidió hablar con una palabra. Leónidas, dijo el joven castaño, y el comisario general le preguntó: ¿Leónidas cuánto? El joven respondió: Leónidas Silencer. Entonces el comisario anotó el nombre del muchacho, y también anotó lo que llevaba puesto. Llevaba un pañuelo verde un poco manchado de sangre, campera negra con capucha de algodón, pantalones jeans o vaqueros color gris, zapatillas deportivas y una gorra normal color gris. Bueno, Leónidas, suena a apellido extranjero, pero ¿qué hacías allí? Leónidas seguía guardando silencio. El comisario intentó hablar con él y Leónidas seguía en su frío silencio. El comisario hizo otra pregunta. Bueno, ¿no me dirás nada? Y Leónidas con una voz pesada dijo: ¿Cuándo me dejará ir? ¿Qué, tengo que contarle mi vida y los crímenes que he hecho? El comisario general lo miró sin asombro y dijo: ¿Sabes cuántos jóvenes hemos detenido y encerrado? Y creo que si quiero saber tu vida, ya que dándome tu nombre me doy cuenta que no hay ningún antecedente tuyo y tenemos toda la noche, así que mejor habla. Leónidas molestó un poco, pero sabía que es la única forma de matar el tiempo que podía tener. Bueno, y me llamo Leónidas Silencer y tengo casi 20 años, mi madre me había abandonado unos días después de nacer, desconozco el motivo, pero sé que se llama Kaika. Me abandonó dejándome en la puerta de una pareja recién casada que no podía tener hijos, así que decidieron adoptarme. Eran unos buenos padres, no tenían ningún pariente mis padres adoptivos. Hablo de que ambos coincidían en que sus padres murieron y no tenían hermanos o primos. Recién puedo tomar recuerdos desde los 4 años, cuando íbamos a la iglesia hubo veces que me aceptaban como un ángel y otras que ni querían saber de mí porque decían que traía una maldad que daba mala suerte. Creo que cuando yo aparecía, siempre a alguien le ocurría algo malo, desde una ventana se rompiese de la nada cayendo fragmentos de vidrios a las personas, hasta paros cardíacos en plena misa. A los 5 años, recibí mi primer palizón por un sacerdote. Leónidas se cayó de repente y miró hacia la izquierda directo a los barrotes, sin dejar que él vean los ojos. El comisario general se apoyó contra la pared para estar más cómodo y le preguntó a Leónidas: ¿Qué pasó que no sigues contando? Leónidas suspiró y siguió contando. Para ser más exacto, un 21 de julio del 2002, eran las 4 de la tarde, estaba jugando el perro del sacerdote, no sé qué ocurrió, cuando lo toqué para darle un abrazo en su cuello, el perro comenzó a gruñirme, lo solté por el miedo, pensé que me iba a atacar, pero no hizo nada de eso. El perro comenzó a chillar de dolor, parecía que lo estaban golpeando un bastón, veía al perro retorcerse en el suelo, le salía sangre del hocico como que si tuvieran metido algo que le dañara la tráquea.
El perro después de unos segundos comenzó a convulsionar. Yo estaba aterrado, pero a la vez me gustaba. Es morbo, no puedo explicarlo cómo, aunque sentía mucha pena por el animal, yo no sabía qué hacer. Llegó el momento que el perro dio su último aullido de dolor, que allí escuchó el sacerdote. Cuando llegó me vio en la escena, asumió que yo fui el que mató al perro. Se me acercó y me jaló de la oreja, hacia un rincón, me regañó y me dio un palizón con una tabla. Cuando mis padres adoptivos se enteraron, fueron a quejarse, porque ellos sabían que yo no era capaz de hacer eso. En esos tiempos, yo había quedado con un ojo morado, la muñeca recalcada, y con unos moretones en la espalda. La justicia se encargó de ese sacerdote condenándolo 10 años en prisión por maltrato infantil. Luego a los 6 años, comencé la primaria. Los primeros meses me iban bien, pero por suerte no fui el típico chico que molestaban. Nunca comprendí por qué niños le hacían la vida imposible a algunos de sus compañeros. A mí me daba asco ver eso, que decidí defender a los que necesitaban ayuda. Claro que me metía en muchos problemas, pero yo hacía lo posible para no le sucedieran nada a los demás. Durante ese tiempo fui golpeado, pero cada paliza me hacía más fuerte. Estaba fuerte físicamente pero no psicológicamente. Cuando cumplí los 7 años, allí mi vida cambió. ¿Por qué? Porque allí mis padres adoptivos murieron. Estábamos en el auto para ir a una feria, pero algo ocurrió allí. Notaba que el ambiente estaba algo siniestro. Hablo de que la ruta había como una sensación de maldad. Mi papá perdió el control del auto, trataba de frenarlo pero no respondía a los frenos. El auto chocó contra un camión de gasolina, el auto se desvió a un barranco. Yo estaba asustado y un poco golpeado por el choque, pero no sé cómo, no sé por qué, no sé cómo ocurrió, pero algo hizo que salga disparado del auto rompiendo el vidrio. Perdí el conocimiento, pero logré ver la explosión del auto. Al rato que desperté, un policía me tenía en sus brazos. El comisario interrumpió a Leónidas diciendo que él era ese policía. No sabía que eras ese muchacho y wow, y si has cambiado mucho y veo que realmente has pasado por mucho y no sabía que iba a pasar todo esto. Wow, pero ¿qué es lo que te llevó a todo esto? Leónidas suspiró, se quitó su gorra gris, la dejó a su lado, pero su capucha le llegó hasta sus ojos para que no sean visto. Se mantuvo unos segundos en silencio, y respondió. Ya sabía que eras tú, te reconocí por tu cara, no necesito ver tu rostro para saber quién eres, pero no importa. Y lo que me llevó a esto, ya llegar a esa parte. Bueno, yo estaba traumado, horrorizado, asustado y triste, no sabía qué hacer, me había quedado solo como un perro, no sabía qué pensar porque mi mente estaba muy nublada. Luego de que usted me metiera en el orfanato, me costó volver a hablar, literalmente ni hablaba, socializaba muy pocos. Además, en ese orfanato, mandaba otro sacerdote. Para mi suerte era muy jodida. Luego de un mes de aquel accidente pude socializar con los demás huérfanos, eran todos muy sumisos y demasiados, y al poco tiempo socializar, me enteré que el sacerdote o padre o cura, como se llame, abusaba sexualmente de los niños. Las monjas sabían eso, pero no sé si les importaban o no podían hacer nada. El caso es que los niños del orfanato les tenían prohibido hablar sobre eso. El sacerdote lo tenía todo planeado fríamente, no sabía exactamente lo que hacía allí ese sacerdote, pero cuando quería abusar de los niños, lo que hacía es drogarlos para que no puedan sentir nada y para que no puedan decir nada, principalmente celos hacia los que se resistían. Fui abusado, drogado y silenciado varias veces. No tienes una idea de todo lo que sufrí, pero las últimas ya ni luchaba porque sabía que no podía hacer nada. Pero lo que todo cambió fue cuando traje mucha mala espina. Las cosas comenzaron a tornarse raras, las cosas comenzaron a moverse solas, desde las Biblias y sillas hasta las mesas y los muebles.
Todo ocurría cuando yo aparecía. Para mí esas cosas ya no me sorprendía porque ya me seguían por varios años. Comenzaron a bañarme con agua bendita, me obligaban a rezar y usar cosas religiosas. Se calmó todo ese caos por un tiempo, pero para mí no. Cada noche un ser me vigilaba cuando me dormía. Lo sentía a mi lado pero no estaba. Sentía miedo pero a la vez no. Algo en mí me decía que no me haría daño. El comisario general interrumpió de vuelta diciendo: ¿No crees que fueron las drogas que dañaron todo tu sistema nervioso? Porque eso suena muy exagerado, seres así no existen. Leónidas lo miró y le dijo: Ver para creer, tal vez no creas en eso, pero lo que te cuento es real. Leónidas prosiguió a seguir contando. La gota que rebasó el vaso fue cuando en plena reunión las sillas comenzaron a enloquecerse de tal manera que todos salieron corriendo excepto yo. Allí el sacerdote se enojó conmigo y tomó una decisión, me llevó a su cuarto y comenzó a practicarme un exorcismo, pero no funcionaba. Intentó varias veces, se aburrió de hacerlo el pedófilo, entonces decidió violarme otra vez. Pero esta vez no sé qué pasaba en ese momento, en mi mano apareció un cuchillo y en mi ser una fuerza espontánea que hizo que lo matara. Lo maté enterrándole el cuchillo en el ojo, lo empujé para que cayera hacia atrás, cayó de sangre y gritaba fuerte. Reaccioné en ese momento y no entendí por qué hice eso. Me asusté mucho porque sabía que me metería en problemas. Mientras el sacerdote sufría en el suelo yo me puse a buscar algo con que matarlo más rápido. Abrí un cajón que se encontraba una cruz dorada, la tomé y la sentía pesada así que era de metal. El sacerdote se levantó, se quitó el cuchillo de ojo, me gritó furioso y comenzó a estrangularme. Me estaba quedando sin oxígeno. A movimiento instintivo golpeé la cabeza del sacerdote rompiéndole parte de cráneo. Cuando me soltó con desesperación lo golpeé varias veces en la cabeza con desesperación hasta que murió con traumatismo cerebral por tantos golpes con esa cruz de metal dorada. Al verlo muerto en el suelo sentía la pesada culpa pero a la vez me sentía placentero. Desconocía qué me iba a pasar en ese momento. Cuando una de las monjas entró a ver, yo estaba en una esquina sentado abrazando mis piernas y empapado de sangre. La monja se sorprendió mucho que comenzó a gritar al ver tal desastre y muerte que había en el cuarto. Después de eso me encerraron por 2 meses en un cuarto apartado lejos de los demás jóvenes. El cuarto tenía un baño, una cama, una ventana con rejas y un espejo. Apenas me daban de comer, a cada rato se arrimaban a ver lo que hacía. No me daban mucho de comer, perdí mucho peso yo con ese tiempo encerrado. El día que me sacaron allí fue para hacerme otro exorcismo, pero este fue realmente jodido. ¿Por qué lo dices, Leónidas?, dijo el comisario general mientras prestaba atención a la historia que contaba Leónidas. Bueno, porque allí me jodieron el rostro. Bueno, era de tarde, estaba en otro cuarto sentado en una silla rodeado por 7 autoridades de las iglesias, claro, todos sacerdotes. Me sujetaron las manos y comenzaron a hacerme un exorcismo muy diferente. Siendo sincero, no sé si eso era un exorcismo. Pasaban los ratos y dejaron de intentar, pero ellos comenzaron a golpearme. Me pegaban solamente puñetazos. Primero comenzaron a dármelos en la cara, luego en el estómago y finalmente el resto del cuerpo. Terminé en el suelo con la nariz sangrando y lleno de moretones. Los bastardos no solo eran sacerdotes, sino también eran una secta secreta, y si preguntas cómo lo sé y eso lo sabrás más adelante en la historia, y el caso es que comenzaron a jugar conmigo, me violaron los hijos de puta, doble penetración anal y doble penetración me hicieron los hijos de mil putas. El comisario general, sorprendido que un niño soportara tanto, miraba como a Leónidas se le caían las lágrimas. Bueno, y luego comenzaron a torturarme y me pateaban a no más poder, pasaron fuego en mi intimidad hasta quemarla un poco, me escupían en los ojos, y me pellizcaban hasta lastimar mi piel. No podía hacer nada, solo llorar y aguantar todo esto. Lo que marcó mi rostro para siempre fue lo siguiente: me sujetaron con cuerdas.
y me lanzaron agua hirviendo en la cara, grité con todas mis fuerzas, luego uno agarró un cuchillo Bowie estilo Rambo, me cortó la cara haciéndome una sonrisa casi llegando a mis ojos, y el gesto de sollozar, parecía que los cortes eran profundos, pero solo los de arriba eran profundos, los de sollozar eran cortes leves, luego de que me cortaran la cara, me echaron aceite y luego me quemaron el rostro, mis gritos de dolor, mi llanto fuerte y mi sangre quemándose en mi rostro y después de quemarme, me dejaron abandonado en ese lugar, como me habían torturado, mi cuerpo y rostro me dolían mucho, pero mi cansancio era mayor, por lo que me dormí, cuando desperté, estaba vestido misteriosamente, me levanté y decidí que me iba a escapar, los demás huérfanos me miraban como un monstruo por mi estado físico y salí corriendo, no tenía fuerzas para correr mucho, cuando me vieron de vuelta los desgraciados que me torturaron, me entró una adrenalina espontánea que me ayudó a correr más rápido y logré escapar del orfanato, me escondí en los barrios bajos, mi primera noche fue letal, me dormí en un callejón, me costó dormir por las sirenas de los policías, las ratas que hacían mucho ruido y por las personas que me miraban feo, pero al día siguiente desperté sintiendo un beso en la frente, al lado mío había un pañuelo verde con una nota, la nota decía "Cuídate mi niño". En los siguientes años viví en las calles, básicamente sobreviví comiendo de la basura, trabajando para pandilleros, entregaba paquetes de drogas y una vida bien jodida, y ni hablar de las noches de fríos, algunas personas se apiadaron de mí dándome ropa, el 12 de junio del 2012, ese día fui cuando morí o entré en una especie de coma, pero yo creo que morí. El comisario general se lo quedó mirando con cara de confundido y le preguntó: "Si estuvieras muerto no estarías aquí hablando conmigo y mucho menos hubieras cometido todas tus fechorías". Leónidas le respondió: "Bueno, ahora sabrás por qué. Estaba en una tienda, saqué un arma y amenacé al vendedor para que me diera todo su dinero, pero justo pasaba la policía así que tuve que salir corriendo para que no me atrapara, me persiguieron hasta una construcción, algo en lo que nunca seré bueno es haciendo parkour, salté un muro, pero resbalé y me atravesé con unas rejas con picos puntiagudos, para rematar, alguien lanzó una bolsa de cemento de 50 kilos sobre mí, su peso provocó mi rápida muerte y era gracioso, no sentía dolor, cuando cerré los ojos, me encontré con alguien que nunca pensé que vería, y si Lucifer, el mismo diablo me esperaba, estábamos en un vacío negro, él estaba frente de mí, no sabría cómo describirlo a ese ser, con una voz gruesa y pesada me dijo: "Vaya, vaya, ¿y qué tenemos aquí? Un híbrido de ángel y demonio, ¿y qué hacías aquí?". "Jajaja, igual te estaba esperando, niño". Confundido lo miré, y le pregunté: "¿Híbrido de ángel y demonio? No soy eso y solo soy un humano, ¿y qué hago aquí? ¿Qué me harás?". Miraba a mi alrededor, no había nada. Lucifer me dijo lo siguiente: "Veo que no sabes ni lo que eres y bueno, te quiere esa duda, muchacho, tú eres un ser sumi perfecto, me beneficias, pero a la vez eres una amenaza para mí por tu lado ángel, pero para los de arriba, los beneficias en proteger a personas, pero como eres medio demonio eres inestable y puede provocar una matanza, creo que no sabes quiénes son tus padres y mejor yo te quitaré esa duda". Guardé silencio por un rato hasta que le pregunté: "¿Mis padres? Entonces los que me criaron y entonces soy adoptado y eso se hará difícil de tragar". Y me le quedaba mirando yo a Lucifer y él dijo: "Tu madre es hermosa, debe ser una joya desnuda, jajaja, pero ella se llama Kaika, es un ángel, para es más específico, es una princesa, alguien de la realeza, y tu padre es Zalgo, un ente oscuro que está atrapado en otra dimensión, pocos saben de su existencia, me serviría muy bien como aliado, pero si él invade este mundo puede ser mi enemigo quitándome mis putos condenados, pero bueno, eso es otro tema, pero tú chico y tienes potencial, ¿quieres que te proponga un trato?". Ambos guardamos silencio por unos momentos y de reojo lo miré y dije: "¿Qué especie de trato?". Estaba muy nervioso, en ese momento no sabía en lo que me estaba por meter, él me ofreció lo siguiente:
Esto me lo propuso una chica hace algunos días. Bueno, te traeré de vuelta a la vida para desbloquear mi poder oculto, para que te conviertas en el ángel de la muerte, pero para especificar, la muerte. Y tendrás una guadaña especial que aparecerá cuando vayas a cargarte a alguien para matarlo o para quitarle el alma y a cambio de que me traigas almas para mí. Pero como eres parte ángel y se perdonará de varias la vida, te pondré un castigo de por vida, tus cicatrices se abrirán y siempre sangrarán. ¿Aceptas el trato? Yo acepté el trato con algo de desconfianza, pero de repente desperté, estaba como me había muerto, me quité la bolsa de cemento de encima y me levanté quitándome los picos puntiagudos que me habían atravesado, respiraba muy agitado, miraba mi sangre en el suelo, en las rejas y en mi ropa, cerré los ojos, comencé a escuchar dos voces en mi cabeza, una voz suave que era como si fuera un ángel, y otra pesada como si fuera un demonio. Abrí los ojos de golpe, con miedo iba a tocar mi herida pero ya se había sanado, pero de repente sangre salía de mi pañuelo, mis cortadoras faciales se abrieron para comenzar a sangrar y era cierto lo que vi y lo que acepté, sentía un ardor en los ojos. Comencé a vagar para ignorar mi dolor de ojos, al cabo de unos días, comencé a acostumbrarme, pero notaba que las personas me miraban raro, otras escapaban de mí cuando pasaba al lado, las voces eran un poco molestas pero al menos no me sentía tan solo, lo más raro es que interactuábamos, hubo momentos que yo no controlaba mi cuerpo, no me sentía yo, pero me daba igual, encontré una fábrica abandonada donde decidí vivir, recorrí el lugar para ver qué tenía, había algo de ropa y para mi suerte, un colchón que habían tirado, me acosté en él para dormir, le calculé que dormí 15 horas, por mi extremo cansancio y el tiempo que no dormía en lugares así, mi cuerpo estaba devastado, lo curioso de despertar, había soñado con aquellas voces y vi sus supuestas formas físicas, eran iguales a mí, pero distinto color de ojos, de ropa y distinto tonos de ojos, pero eso no importa. Me levanté a hacer una segunda revisión del lugar, hallé un espejo y miré mi reflejo, estaba horrorizado por lo que veía y mis ojos cambiaron y se volvieron y negros con el iris verde algo brillante. Leónidas dejó de contar y guardó silencio rápidamente, el comisario general lo miró muy escéptico, a la vez que miró a Leónidas le dijo: ¿Crees que ya estás exagerando? Creo que estás solamente drogado, a ver muéstrame tus ojos. Leónidas se quitó la capucha y por primera vez vio a la cara al comisario general, los ojos de Leónidas eran negros con el iris de color verde flúor, el comisario estaba muy sorprendido, está muy pasmado para reaccionar, no paraba de mirarle a los ojos. El ambiente se tornó frío, pero un frío húmedo, todo se oscurecía, y el comisario solo podía ver su aliento y los ojos brillantes de Leónidas, comenzó a oír llantos de su mujer e hijos, estaba muy asustado el comisario y quedó en shock, vio una ilusión de cómo moría su familia, rápidamente Leónidas bajó la cabeza para que no se vean más sus ojos, el hombre comenzó a jadear sudando, estaba muy pálido. ¿Qué mierda fue eso?, dijo el comisario general. Leónidas le respondió: quien vea mis ojos directamente podrá ver y sentir su mayor temor. La escena se puso un poco pesada por el miedo que tenía el hombre ante aquel muchacho, sudaba del miedo que tenía, horrorizado y confundido, sabiendo lo que es capaz, el chico no hacía nada para escapar, no tenía sentido para él, pero al final se resignó y preguntó: ¿vas a seguir contándome lo que pasó después? Leónidas prosiguió a contarle. Al ver tal cambio en mí, me preocupé más de qué me podía pasar, estaba aterrado a tal punto de que no me podía concentrar, pasé unos días así hasta que logré aceptarme, y sí, lo que comía era lo de la basura o comida robada. Cuando ya tenía más de 16 años, ya tenía un leve manejo de la guadaña, también había aprendido trucos de mí que fui aprendiendo a usar. Me dirigí a un cementerio para ver qué podía encontrar, estaba cansado por tanto trabajo, y al ser tan joven no tenía la fuerza para defenderme o matar mis víctimas, me había sentado frente a las tumbas,
Cerré los ojos, comencé a pensar y a meditar al mismo tiempo, deseaba tener a algo que me pudiese ayudar con el tema de recolectar almas, algo o alguien que me pudiese ayudar. Mientras lo pensaba, algo frente de mí tomaba forma mientras imaginaba. Cuando terminé de imaginar dije: quisiera tener amigo que pudiese camuflarse entre las personas, que lleve ropa normal y que nunca esté triste. Cuando abrí los ojos me sorprendí con lo que vi. Había un muchacho de tal vez 17 años frente de mí, ojos color verde con un toque marrón, cabello negro con un fleco de emo, un tatuaje de letra T en la mejilla izquierda, llevaba un buzo con capucha color marrón y unos pantalones bordo, con zapatillas deportivas. Se reía mucho, pero solo me miraba, hasta que al final me dijo: hola padre. Yo me quedé sorprendido mirándolo, y le pregunté por qué me llamo así. Él me había respondido porque yo lo había creado. Lo más estúpido que le pregunté fue cómo se llamaba. Él me respondió que yo debía ponerle un nombre. Miré a una lápida que decía Tobías, muerto por suicidio, y por accidente le dije: Tobías, la voz del suicidio. Al parecer le gustó mucho, me dijo que haría lo que yo pidiera. Entonces le pedí que me ayudara a recolectar almas para Lucifer. Tobías dijo: con mucho gusto padre, y solo se reía sin parar. Luego de un tiempo, Tobías me traía almas para Lucifer mediante de provocar suicidios. Me contaba que lo disfrutaba mucho provocar esos suicidios. Ver todas esas personas llorar y retorcerse por sus problemas no tenía precio, decía. Así seguimos Tobías y yo, hasta que obtuve mi sirviente. ¿Sirviente?, dijo el comisario. Leónidas ascendió con la cabeza y siguió contando. Estaba llegando a una casa que por instinto me decía que allí alguien estaba muriendo. Miré la casa y estaba un poco maltratada. La examiné para ver dónde entraba y hallé una ventana que estaba abierta. Cuando entré se escuchaba música metálica sonando un poco fuerte. Cada vez que me iba adentrando encontraba botellas rotas por todos lados, todas eran de cervezas y otras bebidas alcohólicas. Escuchaba como una persona tosía y se retorcía de dolor. Seguía caminando hasta que cuyos sonidos se escuchan más fuerte, hasta que hallé el cuarto de donde provenía todo ese sonido. Abrí la puerta que estaba abierta con silencio y allí lo vi. Él estaba acostado en un colchón en el suelo, tosía mucha sangre. Cuando me vio entrar se asustó, veía su desesperación, también veía cómo estaba muriéndose. Levantó un arma que estaba al lado suyo y comenzó a amenazarme de que me fuera. Yo solo me le quedé mirando. Me gritó que me fuera de ese lugar. Disparó 5 veces, solo 2 balas me atinó porque estaba muy drogado. Una bala me dio en el hombro y la otra en la frente. El impacto de la bala hizo que cayera hacia atrás. Él se arrastró a gatas para ver si estaba muerto. Me senté y quedó muy pálido. Comenzó a hablar solo diciendo que yo no era real, solo era una ilusión. Se convencía a sí mismo de que yo no era real, hasta que descubrió que sí era real. Me había levantado como si no hubiese pasado nada. La sangre caía de mi cabeza y hombros, sentía el dolor punzante de esas heridas. Cuando me acerqué a él lo miraba serio, yo veía cómo temblaba del miedo. Lo levanté del cuello con un poco de dificultad y lo tiré contra la pared con mucha fuerza. Cuando chocó contra la pared sonó todo su cuerpo tronar. Él me miraba preocupado sin saber qué hacer, hasta que por fin hablé. Bueno, ya basta de rodeos, solo vengo por tu alma muchacho, no me lo hagas más difícil porque estoy cansado. Y bueno, ¿y cómo te llamas? El muchacho quedó petrificado y quedó unos momentos callados, hasta que me dijo tartamudeando: Drek. Se veía como gotas de sudor recorrían su rostro. Bueno Derek, llegó tu hora, si cooperas esto será rápido. Apareció una guadaña cuya relación tenía con Lucifer para enviarle más rápido las almas que pedía, y sin pensarlo atravesé a Derek con la guadaña para hacer mi trabajo rápido, pero y comenzó a llorar pidiéndome piedad, y por primera vez alguien me suplicaba y nunca había sentido algo así en mi vida, y en mi mente podía escuchar una voz que me decía que lo deje y le dé más tiempo de vida, la otra decía que no le perdone la vida y que se la acabe enseguida, y no podía concentrarme en lo que hacía por escuchar esas voces hablándome. No sabía qué hacer, hasta que Derek dijo en un tono medio fuerte: Jar lo que sea.
Lo miré fijo y le pregunté. Lo que sea. ¿Qué me ofreces? Derek estaba lagrimeando a vez que le salía sangre por la boca, tartamudeaba con sus últimos alientos diciéndome. Seré tu sirviente si me dejas vivir. Tosió sangre y perdió el equilibrio, pero lo detuve sosteniéndolo, lo acomodé en un lugar, le quité la guadaña que use para atravesarlo, lo miré fijamente a la cara, suspiré, y dije lo siguiente. De acuerdo, pero si me traicionas olvídate que seré piadoso y Derek aceptó mi oferta. Puse mis manos en su cabeza, me concentré para extender su lapso de vida mientras hacía eso su herida se curaba. Cuando se curó por completo Derek, le di algo más que vida, sino un poco de poder del que me quedaba para que pueda hacer los trabajos bien. Sus ojos eran café, pero cambiaron a unos verdes oscuros, la anatomía de su cuerpo creció, o sea, sus músculos crecieron un poco, su cuerpo se purificó de drogas y alcohol. Me miro bien y algo nervioso, y no dudo preguntarme. ¿Quién eres y qué eres? Le respondí. Mi nombre es Leónidas y Leónidas Silencer, ¿y qué soy? Pues si viste lo que acabo de hacer, no te será difícil creer, yo soy la muerte y el ángel de la muerte. Derek algo dudoso me preguntó. ¿Entonces ahora le sirvo a la muerte? ¿San la muerte? ¿Y cómo lo llamo? Le respondí en un tono de sin importancia. Llámame como se te dé la gana, no me considero la gran cosa, solo hago mi trabajo de llevar almas al diablo. Leónidas se detuvo en la narración para bostezar un momento, se acomodó en una pose mejor para mirar los barrotes que le impedía salir. El comisario general le preguntó que si eso era todo, y la respuesta de Leónidas fue una negación con su cabeza. Tronó su cuello para poder estirarse un poco. Miro al comisario general de reojo y le entró una duda. Leónidas. ¿Cómo se llama usted y qué edad tienes? Preguntó Leónidas, y el comisario respondió. Soy el comisario general Sergio Sebastián Vargas y tengo 45 años. Al saber el nombre del comisario general comienza a pensar, guardo 4 minutos de silencio hasta que hablo. Bueno, morirás en 50 años, a causa de atajamiento de una hamburguesa. Hoy recibirás un disparo en tu rodilla derecha. Tranquilo, no te pasará nada malo, volverás a caminar en 3 semanas. El comisario general quedó paralizado ante la predicción de Leónidas, se sentó al lado del muchacho, lo miró y le preguntó. Eres muy joven, sabiendo lo que eres, ¿por qué no me matas ahora y escapas? No entiendo eso, Leo. El muchacho lo miró de reojo suspirando y le respondió. Ya lo sabrás, te seguiré contando, ¿vale? Luego, después de un tiempo de estar con Derek y Tobías, comenzaba a sentirme raro, ya que Derek fue mi primer amigo, aunque yo soy su emperador. Aún no entiendo eso, no soy emperador de nada, solo soy un bueno y me hago llamar justiciero y bueno y seguiré contando. Derek me contaba cosas de su vida, su sufrimiento que vivió y oculto, me contaba cosas que no tenía ni la mínima idea de esas cosas. Gracias a él aprendí a conocer a las mujeres, pero ya sé que preguntarás, ¿qué mujeres? Bueno, te contaré cómo conocí a mi primera amiga. Transitaba por allí porque vi una explosión en una cárcel cercana, con curiosidad me acerqué a ver todos los autos policíacos además de las ambulancias, observaba cómo uno a uno sacaban cuerpos sin vida, decidí alejarme antes que me miraran, perdiéndome poco a poco en la oscuridad de aquella zona boscosa con cercas. De la nada se escucha a lo lejos hombres corriendo jadeando desesperadamente además de gritar pidiendo ayuda. Yo comencé a correr, noté que se comenzaba a nublar. Cuando me quedé rodeado de los presos de que se escaparon, comenzaron a acorralarme, me sentí muy acechado, en total eran 5 contra mí. Agaché la cabeza, me puse en posición de pelea y les advertí que se alejaran de mí. Como no hicieron caso comenzaron a atacarme, uno me apuñaló en el cuello pero rápidamente lo empujé quitándomelo de encima, quité el cuchillo de mi cuello, uno se me acercó corriendo me dio un puñetazo en la cara, pero el impacto hizo que inconscientemente le cortara la cara salpicándome en el rostro y no sé por qué lo hice.
pobre la sangre y me supo a metal, hice una arcada de asco, pero de repente sentí un instinto asesino y de maldad dentro de mí, por lo que me enteré, mis ojos de verde pasaron a rojo, eso significaba que Demon, mi lado demonio, hizo que él tomase el control de mi cuerpo, no pude hacer nada, por lo que sé, Demon o Demon Leónidas, o como mierda se llame, lo que hizo fue correr hacia el primer preso chocándolo con una velocidad de un corredor olímpico, cuando lo tumbo lo piso el pecho, sujeto los brazos, y acto siguiente, Demon le arranco los brazos rápidamente, luego le arranco el corazón atravesando su pecho y rompiendo su caja torácica, no recuerdo el orden de los demás, pero sé que uno le arranco su aparato reproductor y su cabeza, a otro le arranco la cabeza con la columna vertebral y al otro le arranco las piernas y la mandíbula inferior, luego de eso tomé el control, a ver tal masacre que no sentí nada por ellos, una leve llovizna hizo que se me fuera la sangre se me quitara, de repente apareció una chica de cabello negro. Hola. ¿Quieres morir? Me decía Becky sonriendo con un tono de broma. No gracias, le respondí, a ella le llamé la atención ya que en ese momento me daba igual. ¿Quién eres? A lo que le respondí ladeándome cabeza. Leónidas, me llaman Leónidas Silencer, ella me sonrió. Vaya, yo simplemente la observaba pero comenzó a hacerme muchas preguntas. Tus ojos son raros, ¿por qué usas un pañuelo? ¿Por qué tienes tu pelo así? ¿Por qué eres chico? ¿Por qué el cielo es azul? Ah no, espera, esa respuesta yo me la sé, jajajaja, yo solo desvié la mirada, tenía una cuchilla de supervivencia en mi mano mirando la masacre, pregunté. ¿Tú los asesinaste? Ella me sonrió enormemente como si estuviera alegre. Nah, de seguro los mató tu abuela, claro que los maté yo, ¿no es obvio? Me lo dijo en un tono gracioso que me hizo soltar una tenue risa pero me torné serio ya que ella era una asesina. Entonces yo te asesinaré, ella se comenzó a reír, al parecer no me temía. Nunca lo lograrás, Lucifer me respalda, al escuchar eso yo también me reí y sin decirle todo solo le dije. Yo también tengo a alguien que me respalda, la chica me seguía sonriendo mientras sacaba sus machetes. Entonces esta será una batalla bastante interesante, estaba confundido por lo que simplemente la observaba y le pregunté. ¿Por qué lo dices? La chica caminó a mi alrededor mientras sonreía. Ninguno de los dos puede morir y bueno, jejejeje, ambos somos buenos en el combate aunque yo tengo ciertas ventajas, eso me hizo sonreír dulcemente. ¿Qué tipo de ventajas? Ella soltó una risa. Es algo que nombre efecto espejo, yo coloqué mi mano en mi barbilla. Suena interesante, ella se mantuvo pensativa y se me acercó apoyándose en mí. Sinceramente no le veo mucho interés a esta pelea, me puse nervioso así que di un paso al lado dejando caer a la chica la cual se sentó en el suelo. Ouch, bueno, ¿y que eres asesino? Desvié la mirada un momento y mirándola de reojo sonreí, algo me hizo decir contra mi voluntad. Yo soy el ángel de la muerte, a lo cual ella soltó una carcajada en el suelo. Y yo soy la reina de Roma, jajajaja, bueno ya silenciador, ¿qué dices? ¿Vamos por una pizza? Yo invito, jejejeje, al ver su sentido del humor extendí mi mano, y cuando la chica la iba a sujetar la retiré. Eres bastante lenta niña, jaja, ella se levantó mientras el viento soplaba y comenzaba a llover. Me gusta la lluvia, bueno anda vamos a por la pizza que yo invito, algo que no suelo hacer, algo en ella me hacía sonreír. Me agradas, ¿cuál es tu nombre? Ella caminaba dándome la espalda, con un suspiro mientras caía la lluvia me respondió. Me dicen Happy Becky, yo la seguí, cuando ella se giró y colocó la cuchilla en mi cuello. Antes de ir por la pizza debo asesinar a los presos que están en esta zona boscosa, no podrán salir de aquí al menos no con vida, jejejeje, ¿me ayudas? El que asesine más invitar a las hamburguesas a la próxima, jajaja, yo lo pensé por un momento serio, tenía varias que hacer antes de ir con Tobias y Derek pero eso podía esperar.
Está bien, acepto. Comenzamos a correr buscando a todos los hombres que estaban en aquel lugar para acabar con el trabajo. En aquella noche lluviosa, después de terminar en la madrugada, vagamos por la ciudad buscando una pizzería que estuviera abierta a las 24 horas. Al encontrarla los dos estuvimos sentados platicando, conociéndonos un poco más. Pero ella terminó siendo mi amiga del alma y mi compañera, y aunque no sabía manejar mis emociones, no sé si siento algo por ella. Sé que ella se puede cuidar sola, que es agresiva y destructiva, pero algo bueno dentro de mí ocurre que provoca que mis ojos pasen a celeste. Ejemplo, cuando ella está a punto de ser herida, a veces mis ojos pasan a celeste o siguen verdes y me pongo de frente para poder protegerla. Recibo el impacto y el daño con tal de que ella no lo reciba, aunque ella me regaña diciendo que está bien y que se puede cuidar sola. Y no soy malo pero tampoco soy bueno, y soy neutral, y uff, y no es nada fácil mi vida. No es la que escogí, pero es la que tengo. Bueno, y ya casi llego de cómo cuando supe esos sacerdotes eran de una secta. Y bueno, hace 2 años y conocí a una chica llamada Kaosu. Yo estaba caminando por un parque, dirigiéndome a la fábrica donde vivía. En esos momentos no hacía nada, hasta que me choqué con una chica con ropa rara. Bueno, para mí, porque nunca entendí los jóvenes de la sociedad. La notaba que se reía y comenzó a hablarme. Hola. Jajaja, ¿cómo te llamas? Al mirarla decidí irme, pero caminando le dije: me llamo Leónidas. Y Leónidas Silencer mientras caminaba trataba de alejarme de ella, pero me sorprendió apareciendo frente de mí de golpe. Me dijo que se llamaba Kaosu. Seguí caminando tratando de ignorarla, pero comenzó a seguirme y preguntarme por qué mis ojos eran así, y le dije que era la muerte, y me dijo: si ajá Leoni. La empujé hacia un árbol, me apoyé frente de ella, saqué una navaja improvisada de mi bolsillo frontal de mi pantalón, se lo coloqué en el cuello rápidamente y le dije seriamente que no me llamara así. Apenas se lo apreté al cuello, ella me miró y dijo varias veces Leoni. Me desesperaba, pero vi algo en ella que me hizo que la soltara. Le dije que se alejara de mí y me fui caminando. Los siguientes días me siguió, no me molestaba su compañía. Cuando platicábamos ella me contaba de su vida y por qué se volvió así. Había veces que no la soportaba, pero mi paciencia era muy grande. No la asesinaba porque no era la tipo de persona de que me interesaba. A mí solo me interesaban pedófilos, desgraciados que le hacen la vida imposible a los demás. Aunque tenía que mandarle almas a Lucifer para cumplir con la cuota del trato. Y bueno, y Tobias, Trek, Api, Becky y Kaosu sabían lo que era y cómo fue mi vida. Después de conocer 2 años a Kaosu, ella se me acercó mientras yo estaba comiendo un poco de arroz hervido sin sal. Me miró y me dijo que los encontró. Me la quedé mirando pálido. Por primera vez Kaosu me vio pálido. Me explicó que ella los localizó en un barrio clase media casi afueras de la ciudad. Estaban ubicados allí para poder escapar por si ocurría una emergencia, pero esta vez ellos no podrán escapar, porque sabía que les llegaría la hora. Luego de comer, reuní a Derek, Tobias, Api, Becky y Kaosu. Les platiqué que llegó la hora de mi venganza y no iba a desperdiciar esta oportunidad. Planeé esperar 3 o 4 días, luego tomarlos de sorpresa. Me iba a acompañar Derek y Kaosu. Api, Becky se prepararía en recibir los invitados. Tobias estaría de vigilancia para ver quién está cerca del lugar. Al llegar allí, estábamos escondidos detrás de unos arbustos. Eran las 2 de la mañana, observando la casa donde me dijo Kaosu. Me di cuenta de que no había ninguna seguridad, así que sería más fácil secuestrarlos. Nos acercamos a la casa saltando el tejado, nos movíamos con cautela, acerqué mi oreja a la ventana para escuchar de qué tema estaban hablando. Allí confesaban todo y todo sobre drogas, pactos con algunos demonios, violaciones, pedofilia, mutilaciones y asesinatos. ¿Eran ellos? Suspiré, y escuché lo siguiente. Hey Manolo, ¿qué vamos a hacer mañana en la secta? No tenemos más niños, habrá que salir a buscar.
Allí me enojé, le pedí a Derek mi pistola, pero Kaosu gritó diciendo fuera bomba, y lanzó una granada con gas lacrimógeno con cloroformo. Kaosu se reía, pero yo solo la felicité rápidamente y les dije que habría que cargarlos. Luego que se dispersó el humo, cada quien tomó 2 personas cargándolas excepto yo, que me costó llevar 3 personas. Tuvimos que cruzar por callejones y por un parque. Cuando nos acercábamos a la fábrica, Tobias riendo saltó desde el techo cayendo hasta el suelo, todo su cuerpo tronó, sonó como si sus huesos se hubieran roto, pero se levantó rápidamente como si nada. Ayudó a entrar a los desgraciados pedófilos, los preparamos para dejarlos atados de pie y manos en una habitación cerrada con llave. Pasaron las horas, ya había descansado, me fui al cuarto donde estaban mis víctimas. Tomé a uno, Reinaldo Monteverde, y lo llevé con los demás. Bueno, y nunca creí que llegaría este día, pero llegó y es hora que comience el castigo. Derek, desnúdalo. Derek me obedeció, le quitó la ropa pero se la quitaba a pedazos. Luego de que lo desnudo, me ayudaron que quede fijo boca abajo en una mesa. Kaosu me hizo una pequeña fogata controlada dentro de la fábrica. En la fogata había un tomo de metal, me había colocado unos guantes especial de cuero para no quemarme con el tubo. Agarré el tubo en la parte más fría, todos miraban cómo aquel tubo estaba al rojo vivo. Me acerqué a mi primera víctima, lo que hice fue metérselo en el ano. Comenzó a gritar, chillar y llorar, le enterré más el tubo, di la vuelta para ver su cara, él estaba quemándose por dentro, me pedía piedad, solo me le quedé mirando, agaché la cabeza y le dije, ustedes no tuvieron piedad conmigo. Me quité el pañuelo que cubría mi rostro y Reinaldo Monteverde me reconoció al ver todo mi rostro cortado. Con mucho odio comencé a darle golpes en la nariz, cabeza y boca. El bastardo murió por quemaduras graves y traumatismo cerebral. Derek sacó otro y me lo trajo. El sujeto se llamaba Eduardo Méndez, a ese lo sujetamos a una silla con cadenas, obviamente lo dejamos desnudo. Derek estaba a su lado apuntándole con una pistola en la cabeza. Yo llegaba al lugar con un cable largo llamado alargue, un taladro y mi mente perversa, agarré el pene de Eduardo Méndez y con el taladro introduje la mecha brutamente en el agujero del pene. Mi segunda víctima lloraba de dolor mientras su aparato reproductor sangraba. Encendí el taladro con la mecha dentro del pene del sujeto, comencé a destrozarle su masculinidad. Kaosu estaba cerca mirando, aprendiendo de mí como era yo cuando castigaba a malnacidos. Cuando acabé de dejarlos y su órgano reproductor, Derek le disparó en la cabeza, volándole la tapa parte de la cabeza. Kaosu me trajo mi tercera víctima, Ignacio Suárez y alias el Padrecito Nacho. A ese lo atamos a la mesa donde murió Reinaldo Monteverde, lo atamos del cuello con una soga, sus manos fueron atadas debajo de la mesa para que nos las pueda usar. Kaosu estaba sentada en sus piernas para que no las pudiera mover. Llamé a Happy Becky, le que sea mi enfermera para esta operación. Ella sonriendo me dijo si siguiéndome el juego. Agarré un cuchillo oxidado que estaba tirado por allí, y comencé a abrirle todo el vientre hasta casi llegar al cuello. De a poco iba destrozando los huesos para lograr retirar los órganos. Happy Becky iba sacando los huesos que quitaba, que rompía. Finalmente logré quitar todos los huesos que estobaban y comencé a cortar órganos, lentamente, que retiraba los órganos y los tiraba al suelo. Finalmente quedó el corazón solo, lo corté rápidamente, miré de reojo a Happy y se lo di. Toma, y para ti, linda, y ella lo aceptó tenuemente. Sonrojada y sorprendida tomó el corazón que le entregué y me dio una sonrisa. Al ver el cuerpo de Ignacio Suárez, proseguí sacar la cuarta víctima. Fernando Velázquez fue el cuarto asesinado. Lo que le hice fue algo sencillo, entre todos lo sujetaron mientras yo le iba quitando la piel con el mismo cuchillo oxidado que usé con Ignacio. Al terminar de quitarle toda la piel, lo entré a patadas a un cuarto donde había unos perros pitbull hambrientos. Le cerré la puerta, allí los perros comenzaron a atacarlo, morderlo y matarlo. El quinto y Marcelo Barrios
Fue el quinto, lo trajo a frente de mí, lo colgaron de manos dejándolo como una bolsa de boxeo, ya estando cansado por castigar y asesinar a los otros 4, pero el odio y el rencor me mantenían de pie. El sujeto que habíamos colgado me gritaba diciendo: malvado. Arrepiéntete de tus pecados, demonio. Estarás condenado al fuego del infierno, hijo del diablo. Pero de repente lo callé dándole un puñetazo fijo en la boca, suspiré mirándolo, y le respondí: tal vez seré malvado pero ustedes supuestamente son hijos del Señor, pecaron más que yo y ojalá que el diablo fuera mi padre y él al menos me hubiera protegido de ustedes. Después de eso comenzó a golpearlo, estuve un buen rato golpeándolo con mis puños, ya estaba convulsionando de tantos golpes, principalmente en la cabeza, mis manos ya me dolían mucho. Volté a ver a Derek preguntándole si tenía alguna idea para acabarlo, dijo que le dé vino con sandía, eso crearía una piedra en el estómago que provocaría su muerte. Entonces de la nada apareció Kaosu con una sandía mediana y un vino en caja. Yo le preguntaba cómo hacía para traerme esas cosas en el momento que las necesito, me respondió que era su gran secreto. Ignore eso por ahora. Derek cortó un pedazo de sandía, sacó la parte roja colocándolo en una jarra mezclándolo con vino, le abrió la boca a Marcelo Barrios y yo volqué el contenido dentro de su boca. Yo realmente no sé si hizo efecto o se murió ahogado con eso. El sexto ya estaba careciendo de imaginación, así que lo resumiré. Se llamaba Ruperto Flores, a ese le cortamos los demos, lo puse de en boca abajo atado a un tronco y murió por ser penetrado por un caballo. Y finalmente el más bravo de ese grupo y Claudio Manuel Amendual, a ese lo teníamos atado con sogas y cadenas. Con mi extremado cansancio no me permitía seguir atacando con mis puños, así que tomé una pistola calibre 22, se la apunté en la cabeza mientras él estaba arrodillado en el suelo. Él me pedía piedad, que buscara bondad en mi corazón, pero mi corazón solo había un pasado que estaba por matar. Puse la pistola en su cabeza, lo miré seriamente, pero no paraba de llorar. Cuando estaba a punto de disparar, las voces en mi cabeza comenzaron a hablar. Mi lado bueno decía que le perdonara la vida, me dijo que todos pueden cambiar, que le dé una oportunidad, pero mi lado malo decía que no tenga piedad, que él nunca tuvo piedad en mí, que lo mate de una vez. Solté el arma de golpe para poder agarrar mi cabeza. Ellos comenzaron a discutir, pero eso me provocaba un dolor de cabeza, gritaba de dolor. Era la primera vez que me ocurría eso. Derek corrió hasta donde estaba para sujetarme y calmarme. En un momento de enojo extremo, quise ignorar el dolor de cabeza, así que tomé la pistola y le disparé justo en la frente a Claudio y acabando con el último hijo de puta que me dañó, y allí terminó mi venganza. Y después de eso seguí con lo que hacía y castigar y silenciar a personas así. Y si yo asesiné al sujeto por quien me detuvieron hace unas horas y solo por el hecho de que él secuestró a una niña para abusar de ella y me dio asco ese tipo, así que lo maté para quitarle el alma. El comisario general levantó a Leónidas y lo abrazó fuerte. Hijo, hiciste bien en hacer eso, pero estuvo mal porque en esta sociedad no permite eso. Muy bien, hijo, y eres un antihéroe. Leónidas correspondió al abrazo del comisario general. Leónidas trató de no llorar, pero en ese momento el comisario recibió un disparo en su rodilla derecha provocando que soltara a Leónidas. El hombre de 45 años estaba en el suelo sangrando un poco, miró su rodilla y dio una carcajada con dolor. Tenías razón, Leo. Predijiste esto y puta madre cómo duele. Leónidas miró cómo sangraba, agarró un trapo que estaba atado al barrote de la celda y lo usó como vendaje. Desde lejos se escuchaba a alguien que venía corriendo. Esa persona llegó en la celda de Leónidas con unas llaves. Leo lo miró de reojo y era Derek tratando de sacar a su amo de la comisaría. Emperador, tenemos que irnos, corramos. Derek logró abrir la celda y salió corriendo. Leónidas miró al comisario y le dijo que pronto se volverían a ver. Leo se echó a correr lo más rápido posible. Cuando salió de la comisaría, Derek lo estaba esperando en una moto, hasta que se subió como pasajero y ambos sujetos salieron a toda velocidad abandonando el lugar.
Pasando las horas, llegaron a la fábrica donde ellos habitaban, ambos entraron pero y para sorpresa de ellos había una chica que estaba hablando con Api, Betty, Kaosu y Tobías. Aquella chica era Leónidas pero versión mujer y sin cortes faciales. Ella pidió hablar con Leónidas a solas, así que se fueron a hablar en privado. Al cabo de media hora, Leónidas salió de una habitación con mirada indiferente, miró a todos y les dijo: bueno muchachos, y ella es Francisca y mi hermana gemela. Los que estaban presentes quedaron callados, ya que nadie se había esperado eso. Leónidas callado dijo: ella solo pasa de visita, no se emocionen, bueno, ella ya se va. Francisca con mirada coqueta, tomó el pañuelo de Leónidas para jalarlo, haciendo que su hermano gemelo se acerque. Pero Leónidas tenía una cara fría, sin expresar ninguna emoción, solo tomó la mano de Francisca para que la suelte. Bueno hermanito lindo, ya me voy, fue un gusto conocerte, volveré a visitarte pronto amargadito. Ella besó a León en la frente y se marchó del lugar. Leónidas solo se quedó callado, se iba lleno a un rincón apartado con 3 libros raros con tamaños grandes, pero se alcanzaban a leer sus carátulas, el Necromante, el otro decía Necronomicon y el último decía el espejo gótico. Leónidas se ponía a leerlos, mientras los demás pasaban a verlos, hacían sus cosas. Leónidas después de unos días de lecturas, comenzaba a hacer cosas raras, como que si estuviese practicando, y a la vez que buscaba cosas, él decía que eran ingredientes para sus cosas. Tobías siempre lo seguía pero a Leónidas pareciese que no le importase, ya que Tobías podría decirse que es parte de él, pero Leo solo lo considera como un hijo molesto. Un día de lluvioso Tobías había traído un hombre moribundo de apariencia gótica. Traje un amiguito jajajaja, dijo Tobías. Derek estaba cerca y dijo con tono sarcástico: oh genial. Denle un abrazo y galletas. El encapuchado marrón había entendido la indirecta de Derek, así que solo se quedó riéndose como siempre. Leónidas da un grito diciendo que traiga el cuerpo hacia la otra habitación de la fábrica. Al cabo de horas, Leónidas está creando algunas cosas mientras Tobías torturaba al hombre que estaba al borde de la muerte. Lo que hacía Tobías era meter sus manos en estado intangibles, las metía en la cabeza del sujeto dándole fuertes dolor de cabezas, provocaba que sangrara en los oídos, ojos y boca. Los gritos eran incesantes, hasta que un débil grito dio a aquel sujeto que se entregó a la muerte. Leónidas ordenó a Tobías que se detuviera, porque iba a comenzar su experimento sobre necromancia. Tomó un par de cosas, unas de esas cosas eran un corazón humano, órganos de animales, musgos, sangre mezclada y un par de ojos que no se distinguían bien. Comenzaba a decir palabras en un dialecto desconocido. Mientras mezclaba, metió su mano en aquella mezcla y la sacó. Un par de segundos después, se dirigía al cuerpo del difunto hombre, usando su mano la cual metió en la mezcla, pasó por todo el cuerpo del muerto, seguía diciendo aquellas palabras raras. El cuerpo comenzó a temblar mientras una rara luz salía de los ojos y boca del muerto. Leónidas sonrió, y Tobías solo reía mientras miraba lo que ocurría. Tráeme aquella ropa y máscara, hijo. Es hora de vestir al nuevo miembro de la familia. Tobías obedeció, trajo lo que era una túnica y una máscara de un cráneo de un cuervo. Leónidas vistió al cuerpo mientras cobraba vida. Cuando terminó, al pasar del tiempo y a la vez que la lluvia se hacía más fuerte, el cuerpo se levantó, con voz, recuerdos, personalidad y movimientos diferentes dijo: mi señor, nuestro salvador. Se arrodilló ante Leónidas. Ante eso, Leo solo lo miró y lo levantó diciendo: es hora de crear la fe verdadera. Ante eso el resucitado respondió: los llevaré a la fe verdadera, mi señor. Tobías, metiéndose en la conversación, preguntó: ¿cómo se llamará? Antes sin dudar dijo Leónidas: Captor, y Captor el monje negro. Captor, con su nombre nuevo puesto y su lugar ya fijado, se le concedió un lugar para que dé unas pequeñas misas o un lugar para donde se pueda hacer sacrificios o se pueda rezar. No se sabe con certeza si le rezan al mismo Dios de los cristianos y católicos,
ya que no se sabía con exactitud si ellos habían creado una nueva religión. Leo sabía que no podría hacer su justicia él solo, así que decidió con el tiempo reclutar personas que encaje con sus exigencias, pero lentamente Leónidas se volvió un protector o un santo para un pueblo, ya que él hacía limpieza sobre si había delincuentes o violares. Pero uno de los casos más polémicos fue que crucificó a un adolescente de 17 años, resulta que ese chico era un pedófilo asesino, pero nadie tenía las pruebas para someterle a la justicia que se debía, así que el santo pagano San la muerte Leónidas, tomó cartas en el asunto. Cesaron los males de aquel pueblito, pero aumentaban los castigos que provocaba Leónidas. Uno de los castigos era que colgaba al acusado de cabeza, hacía unos cortes en los tendones hasta que se veían los huesos y los dejaba de cabeza dejando que la sangre viajara hacia su cabeza. Otro castigo que aplicó fue dejar una víctima de 34 años, atado desnudo en un poste sin los dedos de sus manos y con marcas de picaduras de hormigas por todas partes. Parte de la población y sus alrededores lo consideraban una persona peligrosa, otros lo consideraban un verdadero justiciero, y otros el ángel que hizo cumplir sus venganzas. Pero se rumorea que hay algunas personas que van a la fábrica abandonada de Leónidas, pero pocos saben de su ubicación, llevan ofrendas o van a rezarle. Los que le llevan ofrendas, normalmente es para pedirle un deseo, pero esos deseos casi siempre consistían en curar a un enfermo o un inválido. Pero lo curioso era que siempre había un grupo de vándalos que lo retaban a pelear, ya que ellos decían que Leónidas solo era un mal nacido que quería gobernar ciertos lugares para su mafia. Se dicen que fueron 7 personas con una cámara para demostrar que Leónidas era un asesino serial, y las grabaciones muestran un par de escenas algo extrañas. Lo que se mostraba en orden era así. El grupo de 7 personas caminaban en un monte muy espeso en plantas y árboles, se escuchaban que hacían chistes y que se ponían muy soberbios de quien iba a ganar la pelea. Uno afirmaba que lo iba a matar con su arma, otro decía que lo iba a matar a Leónidas con un caño de metal, pero todo el odio que le tenían a Leónidas era muy notable. Cuando llegaban a la supuesta fábrica, se veía una especie de monje pero con una máscara de hueso, supuestamente era Captor el monje negro. Fueron corriendo hacia él, pero Captor en las imágenes mostró que entró a la fábrica. Cuando estaban a punto de entrar al lugar, se vio que Leónidas salía de la fábrica, pero no necesito preguntar ya que era obvio por las cosas que llevaban el grupo lo que querían, así que Leo tiró su guadaña, se les puso enfrente dándole una advertencia para que se vayan, pero ninguno hizo caso, solo 2 o 3 se rieron. Entonces comenzaron a acorralar a Leónidas. Tobías se acercaba al grupo pero notó que Leo podía solo, así que lo dejó solo. ¿Con qué te gusta cortar y golpear a las personas? ¿Qué te parece si te lo hacemos a ti?, dijo uno de los del grupo. Uno corrió a Leo y le dio un golpe en el estómago, mientras otro con el caño de metal comenzó a darle golpes en la espalda. Mientras uno grababa, otros solo se reían de Leónidas mientras estaba en el suelo tirado. En las grabaciones se escuchaban que le gritaban fenómeno, abominación y sangre rota. Lo sometían a golpes hasta que uno sacó una pistola y le disparó en la cabeza a Leo. Todos quedaron callados al ver la sangre que salía de la cabeza del supuesto santo pagado Leónidas. Mientras uno seguía grabando lo sucedido, uno por uno comenzaban a retirarse, pero el camarógrafo se acercaba a Leónidas lentamente para ver si estaba muerto de verdad. Cuando le tocó el hombro, Leónidas reaccionó sujetándole la muñeca al camarógrafo. El chico se pegó un susto, pero cuando se quiso dar cuenta, parte de su grupo fue sometido por Derek. Leónidas se levantaba un poco furioso, pero no dejó que sus impulsos lo vencieran. El camarógrafo asustado no sabía qué hacer, pero de repente Leónidas le da un golpe al camarógrafo provocando su rápido noqueo.
Al cabo de unas horas, Leónidas está sentado en una caja, mientras que despertara el chico de la cámara. Cuando despierta, Leo lo quedaba mirando fijamente. El pobre chico no sabía dónde ocultarse del miedo que invadía. Lo único que hizo Leónidas es levantarlo, y llevarlo en silencio a un cuarto que estaba a unos metros. Cuando lo entró, lo hizo sentar en una silla. El muchacho con voz temerosa le preguntó a Leo: ¿qué me harás? Leónidas lo miró de reojo, y le dijo: ¿tirarte las cartas? El muchacho no entendía lo que sucedía, entonces se quedó callado y quieto por los nervios que tenía. Leónidas sacó un mazo de cartas, comenzó a embarajarlas y mezclarlas mientras miraba al muchacho. Al cabo de 4 minutos comenzó a dejarlas en la mesa. El chico quedó mirándolo sin saber qué estaba haciendo. Elige 10 cartas y así comenzó el juego. Leónidas mediante las cartas dijo el pasado y el presente del camarógrafo, y también un posible futuro, pero lo que más le perturbó al muchacho fueron las siguientes palabras: mira, en un futuro cercano, tendrás un gran problema, no puedo decirte, pero si quieres evitarlo tendrás 2 opciones, morir o venir conmigo, ya que no querrás enfrentar ese problema. Hay cosas que son inevitables, y algo inevitable es morir, pero se puede evadir temporalmente. Creo debes ir a casa pero como tú y tus amigos vinieron a joderme, solo tú tienes el perdón de la vida y los demás fueron ejecutados. De repente, quedó un silencio aplastador en la habitación. Leónidas le dijo al muchacho que si quería salir, tendría que salir corriendo y porque la salida estaba llena de brasas calientes. Él respondió con un grito que debe ser una broma. Leónidas le respondió con voz apagada: no le veo el problema y solo debes correr unos metros descalzos y serás libre y no es la gran cosa. Si fuera tú, correría ahora. Tobías está aumentando la dificultad, así que mejor corre. El muchacho ajustó el cordón de la cámara a su cuello, y comenzó a correr hacia la salida que no estaba lejos. Miró las brasas calientes, pensando que podría saltarlas para ahorrar tiempo, pero cuando quiso saltar, resbaló cayendo en las brasas calientes. La desesperación produjo que se levantara rápido y que también saliera corriendo rápido. Cuando logró salir, la cámara estaba un poco dañada pero no era importante. Salió corriendo buscando un arroyo de agua para poder calmar el terrible ardor. En cambio Leónidas mandó a Derek y Captor que sacaran esas brasas del lugar, para que más tarde salgan de noche y pongan las cabezas de los ejecutados en un lugar, para que sepan que no deben meterse con la muerte y mucho menos con su autoridad.